Sí, Jesús, Respondan, por favor. se ve. Ya, ok, muchas gracias. Entonces vamos a completar el capítulo de oferta y demanda. Como hemos visto el otro día, esta clase va a ser un poquito más numérica, yo creo que va a ser más comprensible también en ese sentido, ¿ya? Entonces, hemos hablado el otro día de elasticidad, ¿no? Y hemos dicho que la elasticidad era la variación de cantidades respecto del precio, ¿no? Cómo influía la variación, poca variación en la cantidad. O al revés, a una mínima variación de precio hay una gran variación en la cantidad, ¿no? Entonces, a esa variación se le llama elasticidad. Y hay dos conceptos de elasticidad. Una es la elasticidad punto y la otra es la elasticidad arco, ¿ya? Entonces, la elasticidad de punto es justamente en un punto, ¿no? Un punto en un eje cartesiano para nosotros va a ser P y Q, ¿no es cierto? O X y E, digamos, en un eje común y corriente, pero para nuestro interés va a ser P y Q, ¿ya? Entonces, esa es la elasticidad de punto. Y la elasticidad entre dos puntos, le llamamos de arco, etcétera, ¿no? Q2 menos Q1. Y entonces, en términos de microeconomía, en vez de variar, de decir, ante una gran variación de precio, hay una mínima variación de la cantidad, digamos. Entonces, eso es inelástico, ¿no? O el término, elástico o inelástico, ¿ya? Ya no se habla de esa diferencia de variaciones, ¿ya? Entonces, ¿y cómo se menor que uno, dice, la elasticidad que se calcula, ¿no? Con esta formulita, cuando ese resultado es menor que uno, se dice que es inelástica y está en esta área. ¿Qué significa eso? Que ante una gran variación de precio en vertical, la variación de la cantidad entre dos puntos sobre este sector es casi mínimo, ¿ya? O por el contrario, si estamos en este otro sector, ante una gran variación de cantidad, una mínima variación de precio, entonces se dice que es elástica, ¿ya? Entonces, y en este caso, la elasticidad va a dar mayor que uno, ¿no? Y si por algún motivo, ¿no? Entonces esos tres términos hay que acordarse, primero cómo calcular y luego cómo llamarlos. ¿No? Daría en mayor medida que P. Q significa una variación de P, ¿ya? Si la relación es unitaria, significa que P y Q varían en la misma proporción, al mismo cambio, tienen el mismo cambio, ¿ya? Y si la elasticidad es menor que 1, entonces en ese caso, a una gran variación de P significa una mínima variación de Q, y estaríamos en este lado, ¿no ve? Una gran variación de P en vertical y una mínima variación de Q en horizontal, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿es inelástico o es elástico? Entonces, así se puede ya caracterizar ese fenómeno en el mercado, ¿ya? Esa variación de precios y de cantidades, ¿no? Casos extremos, ¿no? Cuando la curva de la demanda es vertical,
por ejemplo. La de la demanda es, entonces dice que es, la elasticidad es infinita. Y en este caso, caso es una curva horizontal y se dice que es perfectamente elástica. ¿Ya? Ok. ¿Qué es el mercado? Estos conceptos, todito, estos son preguntas de examen. ¿Ya? Concepto de mercado físico. O sea, cuando les pregunten qué es el mercado, hoy en día, en esta época moderna ya, el mercado no es un lugar necesariamente físico, ¿no? Y en ese lugar se reúnen compradores y vendedores de artículos y o servicios que realizan negocios entre sí. Esa es la definición de mercado, ¿ya? Entonces, no es necesariamente un lugar físico. Antes sí, ¿no es cierto? Hace 20, 30 años, prácticamente para comprar algo había que ir a buscar al mercado, ¿no? Hoy en día entran al Facebook, al Marketplace y ahí encuentran todo lo que está en venta a su alrededor, ¿no? En esta ciudad, ¿no es cierto? Entonces hacen su oferta, el vendedor les dirá, ok, cuesta tanto y le enviará por correo, les enviará por courier, qué sé yo, ¿no? Ya, o se encontrarán en algún lugar para hacer la transacción, ¿no? Entonces, de esa forma ya funcionan los mercados. Y es más, ¿no? A nivel internacional tenemos Alibaba, tenemos eh, hay muchas instituciones, digo, muchas empresas ya publicitan esos medios y uno puede enviar su oferta y se lo envían, no se paga, se lo envían y le llega a su destino, ¿no? Entonces, también las empresas en ese caso se hacen calificar a nivel mundial. Entonces, estafa puede. Entonces, de esa forma funcionan ya los mercados virtuales. ¿Ya? Concepto de modelo de competencia perfecta. ¿No? Dice, es un mercado donde hay varios productores de un mismo artículo que venden a muchos compradores. ¿No? No hay restricciones de entrada a otras industrias. ¿No? ¿Eso qué significa? Que pueden venir, en nuestro caso, digo, ¿no? Empresas bolivianas de mercado sin restricciones, ¿no? Entonces ahí en ese mercado es perfecto porque todos compiten bajo las mismas condiciones y lo único que el comprador va a buscar es menor precio y mejor calidad, ¿no ve? Eso va a buscar el comprador y la mejor empresa que brinde ese producto con esas características seguro va a ser la que más vende, ¿ya? Entonces, en ese caso, los antiguos productores no tienen ventaja sobre los nuevos productores. Por eso es que cualquiera puede entrar a competir en ese mercado. Los costos de insumos y precios son conocidos por todos. O sea, no hay forma de que sentirse preferido o preferenciado por algún aspecto, ¿no ve? Pues todos compiten de manera igualitaria, ¿no? Ese es un mercado de competencia perfecta, ¿ya? ¿Cómo se da el equilibrio en un mercado de competencia perfecta, ¿no? Entonces, las
de oferta y demanda, como se ve en el gráfico, determinan un precio de equilibrio, es el punto, y un Q sub cero, que son el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio, ¿ya? Con su mejor artículo, entonces eso es automático. Entonces, ahí es donde empieza la canasta. Ese mercado puede tender a rebajar su precio, ¿ya? Entonces eso es mejor para todos. En una economía, digamos, donde no interviene el gobierno, se da ese tipo de mercados. Entonces, eso produce más actividad comercial más actividad económica, y cuando hay más actividad económica hay más trabajo, hay más oferta, hay más demanda, si empieza a crecer automáticamente ese mercado, ¿no? Perdón, perdón. Entonces, como el precio ha subido, a los demandantes o compradores, cuando ha subido el precio, automáticamente dejan de comprar. Es lógico, ¿no ve? Si sube el precio, automáticamente producen más cantidad para ese mercado. ¿Por qué? Porque está mejorando el precio, ¿no ve? Entonces, nuevamente hay una diferencia entre productores y compradores. En el mercado hay más oferta que demanda en ese caso, porque el precio ha subido.
Entonces, en este caso hay un exceso de oferta, ¿ya? Hay un exceso de oferta de ese producto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ha subido el precio, ¿ya? Otro caso, inciso C, dice, si se introduce una mejora tecnológica en el proceso de producción. ¿Qué significa eso? Que los productores han mejorado su producción. Cuando uno mejora su producción por tema de tecnología, con seguridad va a producir mejor a menor precio. Para eso sirve la tecnología, para producir más y mejor a menor precio, ¿ya? Una tecnología rudimentaria, antigua, obviamente produces menos y tu costo va a ser mayor, ¿no? Pero si de pronto automatizas, compras alguna maquinaria que te hace automática las piezas, disminuye el precio. Entonces, ¿qué sucede ante una mejora tecnológica en el proceso de producción? Se desplaza la curva de la oferta y la curva de la demanda se mantiene constante. Entonces, sobre esa curva ha disminuido el precio, ¿no? Eso pasa cuando se introduce mejoras tecnológicas en el proceso productivo. Ahora, ¿qué puede pasar también? Lo que uno no quiere, pero a veces pasa, ¿no? Dice, ¿qué pasa si el gobierno impone un nuevo impuesto? ¿Ya? Entonces los impuestos los determina, digamos, el Parlamento y el gobierno ejecuta ese nuevo impuesto. ¿Ya? Entonces, lo que antes teníamos un punto de equilibrio entre productores y compradores, cuando aparece un nuevo impuesto, ¿qué significa eso? Un poco. También los desde este punto rojo hasta este punto azul. Ese es el total del impuesto que ha impuesto el gobierno. Porque solo el gobierno puede poner impuestos, ¿no? Eso pasa cuando se impone un impuesto, ¿ya? Otro caso, inciso E. ¿Qué pasa si se aumentan los costos de producción? ¿No? En el anterior caso era el tema del impuesto. Pero si por algún motivo se suben los costos de producción, ¿qué significa eso? Que los insumos se han incrementado
por decirles, ¿no? Para producir pan importamos harina de la Argentina. Si en la Argentina sube el costo de la harina, aquí también va a subir, ¿no ve? Porque desde ahí traen. Entonces, ese insumo, la harina, se ha incrementado de precio boliviano, pero con el subsidio que da el gobierno en el precio de la harina, entonces se está manteniendo falsamente, digamos, ese precio, ¿no? Hoy en día sabemos que ese precio no es así, porque Bolivia no produce ni harina para, o sea, dice. ¿Qué pasa si mejora las preferencias de las personas respecto al bien A? ¿No? De pronto nomás alguien puede decir, o puede ponerse, qué sé yo, alguna ropa de moda, digamos. Entonces la gente medio que quiere comprarse eso, ¿no? Porque está de moda. Entonces, en ese caso, hay preferencias. La gente crea sus preferencias, sus nuevas preferencias respecto de ese producto. ¿Ya? Entonces, en ese caso, la curva de la demanda, porque en este caso está afectando a las preferencias de los que compran, ¿no ve? Los que compran quieren estar a la moda, ha parecido algo a la moda, entonces buscan, quieren satisfacerse, entonces se desplaza la curva de la demanda, quieren comprar más. Entonces, y los productores, obviamente, no les va a afectar en un principio eso, pero mayor demanda van a automáticamente, como es mayor demanda, esos productores tienen que producir más, de Q sub 0 a Q sub 1. Si producen más, entonces el nuevo punto de equilibrio se va a dar en P sub 1 o en E'. Es el nuevo punto de equilibrio, ¿no? ¿Qué significa eso? Que la curva de la demanda se ha desplazado porque ha aparecido una preferencia del público. Quieren comprar ese producto por algún motivo, ¿no es cierto? Hay preferencia. Generalmente se da en moda, digamos. ¿Qué ha pasado cuando el Dakar ha venido a Bolivia? La marca Renault ha ganado muchas etapas, ¿no? Entonces, de pronto nomás, Dakar que y de pronto los vendedores de Renault se han dado cuenta que han empezado a vender más que las otras marcas, ¿no? Entonces el público ha tenido preferencias por esa marca de automóviles y ese año se ha vendido una gran cantidad de vehículos Renault. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el Dakar esa marca ha ganado unas cuantas etapas, ¿no? Eso sucede cuando hay preferencias de algunas personas respecto de un bien. ¿Ya? Entonces esa curva de la demanda se desplaza. Otro caso, inciso G. Un minutito, por favor. Ya, continuaremos, ¿ya? ¿Me pueden oír, no es cierto? Respondan, por favor. Sí, ingeniero.
Ok, ok. Bien, otro caso, si aumenta el ingreso de los consumidores, ¿no? Los consumidores son los demandantes, los compradores. ¿Qué pasa si hay, hace años se ha dado el caso de un doble aguinaldo, por ejemplo, ¿no? De pronto nomás la gente no estaba acostumbrada a eso y ha recibido más plata de lo que estaba previsto. Entonces, ¿qué pasa? Hay más plata en el mercado, ¿no ve? Cuando hay más plata, la gente, ¿qué hace? Sale a comprar más. Automáticamente empiezan a vender más productos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Los productores automáticamente también empiezan a subir su precio, ¿no? Porque la cantidad inicial que producían Q sub cero, como sube el precio, les conviene producir más Q sub 1, ¿no? Entonces, en ese caso, como la curva de la oferta no ha cambiado, entonces, un nuevo punto de equilibrio en P sub 1 y Q sub 1. ¿Ya? Entonces, ese es el nuevo punto de equilibrio. ¿No? Eso pasa cuando hay más dinero en el mercado o por algún motivo tienen más dinero los compradores, ¿no? En época de fin de año, cuando la gran parte de la población recibe su aguinaldo, todo el mundo sale a comprar, ¿no? Porque de pronto hay más platita, ¿ya? Entonces, eso es lo que pasa en el mercado, ¿ya? Inciso H, la disponibilidad máxima a pagar, DAP, ¿ya? Dice, es la cantidad máxima que pagaría un consumidor por adquirir un determinado bien o un usuario para disponer de un determinado servicio, que es lo que máximo que pueden pagar. Por ejemplo, ¿cuándo se utiliza este concepto, no? Si voy, por decirles, a una comunidad, qué sé yo, Guarina, digamos, ¿no? Voy a Guarina y el gobierno o el alcalde dice, vamos a implementar un servicio de recojo de basura en todo el pueblo, ¿no es cierto? Entonces, pero ese servicio de recojo de basura no tienen todas las ciudades, ¿no ve? Ni todos los pueblos. Entonces, seguramente consistirá en que un camión va a ir calle por calle, casa por casa, va a recoger la basura y lo va a llevar a un botadero, ¿no ve? A un depósito de residuos sólidos, donde reciba su tratamiento. Entonces, eso cuesta dinero, ¿no ve? El hecho que ese camión circule con gente, con choferes, qué sé yo, con gente que administra ese servicio, entonces implica dinero para que funcione eso, ¿no? Entonces, ¿cuánto costará la maquinaria, la infraestructura, mantener eso, el servicio? Entonces, alguien tiene que pagar eso, ¿no? Entonces, aquí en La Paz nos cargan, por ejemplo, con el precio, en la factura de luz nos cargan el costo de la basura, ¿no es cierto? En La Paz y el Alto, con la factura de la luz nos cargan el costo de la basura, del recojo de basura. Entonces, ya está ahí, es una forma de cobro. Pero, ¿cuándo nos han preguntado cuánto queremos pagar, no ve? Entonces, cuando un servicio es nuevo, como digamos en un municipio como Guarina, es nuevo, a la gente se le pregunta y se le dice, ¿cuánto pagarías para que venga alguien y recoja tu basura y se lo lleve? Y así toda tu calle, toda la ciudad estuviera limpia, ¿no es cierto? Se le pregunta. Entonces la gente responde. La respuesta es que es la disponibilidad a pagar. Y gráficamente, cuando se hace el estudio microeconómico, se analizan las curvas de oferta y demanda y se calcula esta área, que esa va a ser el monto que la gente esté dispuesta a pagar, ¿ya? Por un servicio, ¿ya? Entonces, alguna vez hemos hecho ese trabajo en algún municipio. Obviamente hay gente, por decirles, un dueño de hotel, dice, no, yo con gusto yo pago hasta 200 bolivianos mensuales, el dueño del hotel. Pero ahí al frente hay una tiendita chiquita y le preguntas, ¿cuánto estás dispuesto a pagar? Te dice, no, pues yo puedo pagar 3 pesos, 5 pesos, te dice, ¿no? Para que se lleve toda mi basura todos los días, así. Entonces, esa es la diferencia.
Entonces hay industrias que pueden pagar más, comercios que pueden pagar, digamos, un promedio, y las viviendas que no, hay viviendas que producen muy poca basura, otros regular, ¿no? Ellos pueden pagar menos todavía. Entonces ahí se puede segmentar ese mercado, ¿no? Como se hace aquí, como se hace en La Paz, ¿no? La luz te cobran, si es edificio, comercial te ponen, ¿no? Y la tarifa del kilowatt hora de luz es mucho más caro que de una vivienda, ¿ya? Es comercial. Y si tienes tu fabriquita industrial, te pones mucho más caro todavía. O sea que la luz te sale muchísimo más. Entonces, ahí se ven facturas gigantes ya de energía. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entre comercial, industrial y de vivienda normal, ¿no? Entonces la disponibilidad a pagar también cambia, ¿no? Y la forma de calcular para cada uno de los que actúan en ese mercado va a ser haciendo el gráfico y calculando esta área, la disponibilidad a pagar, ¿no? Excedente del consumidor, dice, es la diferencia entre cuánto está una persona dispuesta a pagar por una cantidad determinada de un bien concreto y cuánto paga por ella, ¿no? Es el excedente. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? Al punto de equilibrio, ¿no ves? Y en la realidad, ¿cuánto pagas? Entonces, hay un área aquí que se forma. Toda el área calculada representa el excedente del consumidor, porque para menores cantidades podría pagar más ese consumidor. A medida que va creciendo la cantidad, vas rebajando el precio, ¿no? Va pagando menos, hasta que se llega a un punto de equilibrio. Entonces, todo lo que está aquí en la área sombreada es lo que el consumidor está dejando de pagar, digamos. Es su excedente, lo que se estaría ahorrando, ¿no? Ese es el excedente del consumidor, ¿ya? J dice, excedente del productor. Igual, el excedente del productor es la diferencia entre el precio que recibe el productor por la venta del bien y su costo de producción, ¿no? Entonces, igual, al final, el productor vende a un precio P para una cantidad de equilibrio Q sub 0. P sub 0, Q sub 0. A eso vende. Pero cuando está produciendo menos, ¿no? Entonces, ese productor puede recibir menos precio, ¿no? Menos P. Pero por el hecho de la demanda, empieza a producir más hasta que se iguala con la demanda. Entonces, produce, digamos, más cantidad y va a tener mayor ganancia, ¿no ven? Entonces, todo lo que está sombreado acá es el excedente del productor, ¿no ven? Lo que está por encima de la curva de oferta, ¿ya? Inciso K dice, el costo mínimo de producción, ¿no? Entonces, ¿cuánto cuesta producir? Es justamente todo lo que está debajo de la curva de la oferta del productor, hasta el eje, en este caso, hasta el eje de las cantidades Q, ¿no ve? Corta además, ojo, desde que corta el eje del precio aquí, ¿no? Entonces, todo este segmento que es casi trapezoidal, ese es el costo mínimo de producción, ¿ya? O el costo total también de producir algo, ¿no? Eso significa. Entonces, todas estas gráficas sirven para hacer, en algún momento, les van a preguntar, ustedes les van a mandar a hacer un estudio, qué sé yo, como a mí me han mandado sin saber leer ni escribir, he ido a hacer un estudio de este tipo. Esa vez hace más de 20 años atrás a, un, a, un, a, una, a una ciudad intermedia y me han dicho, señor, hágame todo un estudio de mercado y hágame el botadero de basura para ese estudio. He tenido que ir, ¿no ve? Entonces ahí he tenido que aprender cómo calcular los precios, cómo hacer las consultas, qué es la disponibilidad a pagar, digamos, que la gente tiene, cómo se manifiesta. Entonces, ya de pronto nomás uno tiene que aprender todo eso que jamás lo he visto en la universidad, ¿no es cierto? Entonces, eso pasa en la realidad. Ya en la realidad, alguno de ustedes algún rato
les va a pasar eso y les va a servir estos conceptos. ¿Ya? Ok, ahora hagamos un ejemplo numérico. ¿Ya? Hagamos. Antes, hasta ahí, ¿se ha entendido todo? Les pregunto, respondan por favor. ¿Hay alguna duda? A ver, Juan Carlos dice, con ejercicio más claro se va a entender, ¿no? Ya, obviamente, ¿no? Uno cuando practica entiende un poquito mejor. Pero lo que hemos visto hasta ahorita son puro conceptos, ¿ya? Bien, a ver, haremos de una vez un ejercicio. Tenemos, dice, los siguientes son datos referentes a la demanda de un bien X, ¿ya? Este es precio y cantidad de la curva de demanda. La demanda son los compradores, ¿ya? Eso siempre métanse al cerebro, la demanda, los compradores, y los productores son los que ofertan, ¿no? Los oferentes, los que ofrecen. Ok, entonces analizamos esa curva de la demanda para los puntos A, B, C, D, E, F, y resulta que están justo sobre esta línea, ¿no ve? Cada puntito, por ejemplo, el punto D dice precio 10, cantidad 60, ¿no? Entonces, en el eje de las cantidades, el punto D, aquí está en 60, y su precio 10, ¿no? Entonces, ahí está ubicado el punto D, cada uno de esos, ¿no? Luego dice, grafique la curva de la demanda y calcule la elasticidad, precio promedio entre dos puntos. Entonces vamos a hacer digamos, entre A y B, entre B y C, o entre C y D, entre D y E, así entre dos puntos vamos a hacer la elasticidad precio de la demanda, que también se llama la elasticidad de arco, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace? ¿No? Primero, ¿qué signo tiene el coeficiente de elasticidad? Siempre va a salir negativo. Cuando hagamos la diferencia, cuando hagamos esta formulita, siempre va a salir negativo, ¿ya? Entonces, para evitarnos eso, lo primero que le vamos a aplicar, eh, aquí lo vamos a volver positivo, ¿ya? Vamos a siempre utilizar ¿qué se llama? Pues cuando le vuelvo positivo, es un determinante, no es un determinante, ¿no? ¿Qué se llama este acto cuando lo vuelvo positivo? ¿Alguien sabe? Valor absoluto. Valor absoluto, ingeniero. Ya, ¿qué más? Hay otro término más. Bien, ahorita no recuerdo, pero vamos a utilizar ese valor absoluto. Vamos a utilizar el valor absoluto de los resultados de la elasticidad. Entonces, vamos a aplicar el valor absoluto y vamos a tomar su resultado como positivo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dice, calcule la elasticidad del precio de la demanda en cada tramo, ¿no? Y es el dividido entre Q2 más Q1, que es la sumatoria de las cantidades. Todo eso dividido entre delta P, que es P2 menos Q, y dividido eso entre la suma. Entonces tenemos en la parte superior una relación de cantidades y en la parte inferior una relación. Eso, entre A y B tenemos Q2 y abajo hemos hecho acá 20 menos 0 dividido entre 0 más 20, ¿no ven? Entonces eso hemos dicho que es 1 en la variación de cantidad y en el precio 20 menos 25 es menos 5 dividido entre 20 más 25 que es 45 positivo.
Entonces voy a tener 1 en el numerador y abajo voy a tener abajo voy a tener 5 entre, menos 5 entre 45, ¿no ve? Haciendo la operación, ese 45 se va medios con medios, extremos con extremos, 45 se va al numerador, 45 entre 5 es 9. Con el signo negativo estaba menos 5, ¿no ve? Entonces va a ser menos 9. Eso en valor absoluto tenemos 9, positivo, ¿no? Entonces luego digo, si 9 es mayor que 1, dice que es elástico, ¿no? Entonces puedo volver al grafiquito que he visto al principio, ¿no ve? Hemos visto un grafiquito aquí al principio que decía, si E, la elasticidad, es mayor que 1, dice que es elástica. Cuando es menor que 1 es inelástica. Entonces iré a ver eso, ¿no? Ir a ver qué está pasando con los resultados. Ah, resulta que 9 es mayor que 1, entonces en este caso es elástica. ¿Ya? Lo mismo hago para el punto B y C. Entonces entre B, que es 20,20, y C, que tiene 40,15, entre los dos, ¿no ve? Entonces tengo variación de cantidades, 40 menos 20, sobre 40 más 20, dividido entre la variación de precios, ¿no ve? 15 menos 20 dividido entre 15 más 20. Esa operación entre B y C está acá, y resulta que sale menos 2.33. Como es negativo, aplico el valor absoluto y tengo 2.33 positivo. ¿Ese 2.33 es mayor que 1? Sí, entonces también es elástica. ¿Lo ven? Entre C y D, ¿dónde está C y D? Aquí está. Igual, la variación de precios, ¿no? Dividido entre variación de cantidades dividido entre precios. Entonces, 40 menos 60 dividido entre 40 más 60. No, perdón, 60 menos 40 dividido entre 60 más 40, ¿no ven? Entonces eso va a ser 20 entre 100, ¿no es cierto? Todo dividido entre la variación de precios. Entonces 10 menos 15 y es menos 5, dividido entre 10 más 15, que es 25. ¿No? Entonces, eso mismo C y D está acá, y eso sale igual menos 1. En valor absoluto es igual a 1. ¿No? Pero en este caso, cuando la elasticidad es igual a 1, es una relación unitaria, ¿no? Entonces, eso hemos visto acá en el primer grafiquito. Vamos atrás, aquí está. Si la elasticidad es 1, es una elasticidad unitaria. ¿Ya? Entonces, en ese caso, E es igual a 1, es una elasticidad unitaria, ¿no? Entonces, vuelvo a mi ejercicio. Entonces, entre D y E, hago la misma operación. Variación de cantidades dividido entre variación de precios, y de pronto me sale menos 0.42. ¿No? Eso en valor absoluto es 0.42, y de pronto es menor que 1. En este caso se dice que es inelástica, ¿no ve? Entonces, en este caso es inelástica cuando, aquí vamos a ver en el gráfico, es inelástica cuando una gran variación de precio representa una mínima variación en horizontal de cantidad, ¿no ve? En vertical hay una gran variación de precio y una mínima cantidad de variación en cantidad. En este caso es inelástica. ¿Ya? Por el contrario, en el otro lado hemos visto cuando había una gran variación de cantidad, una mínima variación de precio, ¿no ve? En ese caso era elástica. Entonces, cuando es menor que 1 es inelástica. ¿Ya? Entonces estamos en ese tramo. También hemos visto que cuando la cantidad, el precio y la cantidad varían de la misma forma, la elasticidad sale 1, ¿no? Es unitaria. ¿Ya? Entonces, esos tres casos estamos viendo ahorita. Aquí estamos, ¿no? Y finalmente, en el último tramo, igual, hacemos la relación de cantidades respecto de precios y sale menos 0.11.
en valor absoluto, 0.11, y eso es menor que 1, también es inelástico, ¿ya? Ok, ¿se entiende el concepto de elasticidad? ¿Se entiende, compañeros? Magalí, sí, dice, ok, espero que se entienda porque después, bien, pero van a hacer unas prácticas también, ¿ya? Entonces, ¿qué conceptos más debemos saber, no? Bueno, esto ya acabamos de ver, cuando varía el precio de un bien, ¿no ve? La ley de la demanda dice, si el precio sube, la cantidad demandada disminuye. Lógico, ¿no ve? A mayor precio, la gente compra menos. Si el precio baja, la cantidad demandada aumenta. Mucha, si baja algo, inmediatamente va la gente a comprar, ¿no ve? Así funciona el mercado, ¿no? Entre bienes relacionados se da los bienes complementarios y los bienes sustitutos, ¿no? Se dice que entre dos bienes complementarios, vamos a comparar dos bienes ahora, ¿no? Si el precio aumenta, disminuye la demanda, eso está bien, es lógico, así funciona. Si el precio disminuye, aumenta la demanda en los precios, en los bienes complementarios. Por decirles, ¿no? Dos bienes que son complementarios que no pueden dejar, uno no funciona si no existe el otro. Los dos tienen que haber siempre, ¿ya? Eso es un bien complementario. Un proyecto, digamos, en un proyecto puede ser, qué sé yo, un proyecto de viviendas con un sistema de alcantarillado, ¿no ve? Entonces, las viviendas necesariamente tienen que tener un proyecto de alcantarillado. Si no hay alcantarillado, muchas de esas viviendas van a fracasar, nadie va a comprar, ¿no ve? Entonces, esos dos bienes, esos dos servicios, uno de vivienda y otro de alcantarillado, son complementarios, ¿no? Bienes sustitutos, dice. Si el precio aumenta, aumenta la demanda. Si el precio disminuye, disminuye la demanda. ¿Ya? Entonces, eso está relacionado a dos bienes que pueden ser sustitutos. Uno les sustituye al otro. ¿Ya? Entonces, por decirles, ¿no? A ver, si yo tomo desayuno, digamos, con una mantequilla o mermelada, ¿no ve? Yo puedo sustituir. Si de pronto sube el precio de la mantequilla, lo sustituyo con la mermelada, ¿no ve? Ya dejo de comprar mantequilla y compro mermelada. Entonces, esos dos bienes son sustitutos. ¿Ya? Respecto desde el ingreso, a ver, hay bienes normales y hay bienes inferiores, ¿no? Dice, un bien normal, ¿cuándo es un bien normal? Cuando aumenta el ingreso, aumenta la demanda. Si disminuye el ingreso, disminuye la demanda. Eso es lógico en todos los casos, ¿no ve? Esos son bienes normales. Bienes inferiores, dice, aumenta el ingreso y disminuye la demanda. Si disminuye mi ingreso, aumenta la demanda. Por ejemplo, a ver, este ejemplo que me acuerdo, ya, ¿qué sucede con la ropa usada, digamos? ¿No? Si yo hoy día tengo mi sueldo limitado que apenas me alcanza para vivir, entonces no voy a poder buscar una ropa de mucha calidad, muy costosa, ¿no ve? Entonces probablemente voy a recurrir a comprar ropa usada, ¿no ve? Porque cuesta mucho más barato. Entonces, ese es mi estado actual. Si de pronto sube mi sueldo, empiezo a ganar más platita, entonces con esa platita voy a dejar de buscar la ropa usada y me iré a comprar ropita de mejor calidad, ¿no ve? Ese es un bien inferior, esa ropa usada es un bien inferior, ¿ya? Porque cuando aumenta mi ingreso, yo busco otra cosa mejor, ¿no? Pero ¿qué sucede si disminuye mi sueldo, ¿no? Cada vez gano menos o la situación económica está más difícil. Entonces, con lo poco que tengo, voy a recurrir con más frecuencia a la ropa usada, ¿no? Porque es más barato.
¿no? Entonces, ese bien, a esa ropa usada se le conoce como un bien inferior, ¿ya? Y desde mi punto de ingreso, de mi sueldo, de mis ganancias, entonces puede ser que compre más o directamente lo sustituya con otro mejor, ¿no es cierto? Si tengo más ingresos, voy a buscar algo mejor, ¿ya? Entonces, eso pasa. O qué tal si gano bien, digamos, antes me iba en minibús todos los días, ahora estoy ganando muy bien, ha subido mi ingreso, entonces prefiero llamar un taxi, pues me voy todos los días en taxi, ¿no? Entonces, eso también pasa, ¿no? Entonces, ese tipo de servicios también, dependiendo del sueldo que uno gane, se convierte en un bien inferior, ¿ya? Ok, ahora sí hagamos un ejemplo numérico, ¿ya? Ahora, sería bueno también que ustedes agarren lápiz y papel y vamos haciendo el ejercicio. Primero haremos una lectura y después ustedes ya van a poder hacer paralelamente, ¿ya? Dice, si la curva de demanda está dado por la ecuación Q sub D igual 500 menos 10P, esta es una curva, es una función, y la curva de oferta está dada por Q sub O de oferta, ¿no? 10P menos 100, donde el precio está en dólares y Q cantidad en toneladas, dice, ¿no? Entonces, inciso A, halla la cantidad y precio de equilibrio. Entonces, ¿cómo hallo el punto de equilibrio? A ver, ¿quién puede responder? ¿Nadie quiere responder? Edwin. Edwin. ¿Ah? Roberto, ¿no está presente? Eric Cristian. Juan Carlos, anda tomando nota de los que están ahora, por favor. María José. No está María José. María, ¿estás presente? Creo que no. Sí, María, a ver, ¿qué hay que hacer en este caso? Tengo dos curvas de oferta y demanda. ¿Cómo hallo el precio y cantidad de equilibrio? María, ¿quién me contestó? Daniela Genoveva, Albert, Sandra Magalí. Me estoy llamando lista por si acaso. Presente, Inge. ¿Quién se presenté? ¿Quién respondió? ¿Quién respondió? Perdón, para anotar.
Sandra Magalí, ingeniero. Nadie. Pilco Knayatas. Ah, muy bien, Sandra. Sí, muy bien. Entonces, ¿qué hacemos en este caso, Sandra, para hallar el precio y cantidad de equilibrio? ¿Qué podemos hacer, Sandra? Es que sí. Y ¿No hay al mismo idea? tiempo que nos hizo ver un momento. Si son dos funciones, ¿en qué lugar está el punto de equilibrio? ¿Mm? A ver, vamos avanzando ya. Entonces, aquí está el inciso A, dice, ¿no? Halla el punto de equilibrio, dice, ¿no? Tenemos dos funciones, Q sub D, que es de demanda, Q sub O, que es de oferta, ¿no? Para nosotros, al final es una sola Q, ¿no ve? P y Q. Entonces, las dos funciones, 500 menos 10P es la de demanda y 10P menos 100 es la de oferta. Hay que resolver el sistema de ecuaciones, ¿no ve? Puedo igualar ambas funciones. Voy a tener 10P menos 100 igual a 500 menos 10P. De ahí despejo P y resulta que sale P igual 30. ¿Ya? Si P es 30, reemplazo en cualquiera de las dos funciones y calculo Q. ¿No es cierto? Escojo, por ejemplo, la curva de la oferta. Tengo que la curva de la oferta vale 10P menos 100. En vez de P coloco 30, voy a poner 10 por 30 menos 100, ¿no? 10 por 30 es 300, menos 100, 200. Resulta que mi punto de equilibrio está en Q200P30. Q200P30. Ahí está mi punto de equilibrio. ¿Se entiende? Jóvenes, ¿se entiende? Sí, ingeniero. Bien, parecía que no se entendiera. Ya. B dice, construye las gráficas que muestran el equilibrio. Aquí está la gráfica, ¿no ve? Son las líneas continuas, azul y roja. Es el punto de equilibrio, con 230, ¿ya? Inciso C, dice, ¿cómo afecta un impuesto sobre las ventas de 10%? ¿Se acuerdan que hemos visto que la curva se desplaza cuando hay un impuesto, ¿no ve? Esa curva se desplaza hacia la izquierda. Ese impuesto hace que suba el precio del equilibrio de E hasta E'. Pero ese incremento de precio lo pagan entre productores y consumidores, dijimos, ¿no ve? Entonces el nuevo punto de equilibrio va a estar en E'. Entonces aquí en el inciso C, ¿cómo calculamos ese 10% de impuesto? ¿No? Entonces nos vamos a ir a la curva de la oferta, porque la curva de la oferta es la que se desplaza. De estas dos voy a escoger la curva de la oferta, que es 10P menos 100. Y eso está acá, 10P menos 100. En la curva de la oferta voy a aplicar el concepto del incremento del precio. Entonces le voy a afectar al precio. ¿Y cómo se va a afectar ese precio? ¿No? Entonces, en ese precio del incremento le voy a afectar de esta forma. Aquí P menos 0.1 de P, ¿no? Entonces, cuando yo aplico esto, ¿qué está sucediendo? Estoy rebajando P y automáticamente, perdón, cuando estoy aplicando ese menos 10%, estoy afectando al factor de P, ¿no? En este caso antes era 10, ahora resulta que es 9, ¿no? Entonces, si hago, digamos, si Q vale 0, ¿cuánto vale P? Entonces, en este caso vale P 100 sobre 9, ¿no ve? Pero en el anterior caso, si Q vale 0, ¿cuánto valía P? Valía directamente 100 sobre 10.
100 sobre 10, eso es 10. En este caso, hago, si Q vale 0, y va a ser 100 sobre 9 mi P, entonces va a valer más, sube el precio, ¿no ve? Entonces, en ambas condiciones, verifico que el precio está subiendo respecto del inicial. Para lograr eso, tengo que hacerle el efecto contrario en la ecuación. ¿Ya? Entonces, ese incremento del 10% a la ecuación lo meto con negativo y eso va a hacer automáticamente que suba mi precio en la función. Entonces, con ese incremento aquí que le pongo con signo negativo, automáticamente logro desplazar la ecuación hacia la izquierda, ¿no? Entonces, de esa forma, ese 10% se ha aplicado a la curva de la oferta y se desplaza a la izquierda si fuese incremento de precios, ¿no? De esa forma se verifica el incremento de precio, ¿no? Entonces resulta que mi nueva curva ahora es Q igual 9P menos 100. Si grafico, esa curva me va a salir a la izquierda. Esa es mi nueva curva, que ya contiene el impuesto del 10%. Entonces, esa nueva curva, o prima, la voy a intersectar con la demanda D, Q sub D, con 500 menos 10P. Entonces, esta intersecto con 500 menos 10P, hago resolución de las ecuaciones y de pronto voy a tener, para una cantidad de 184.2, tengo un precio de 31.58. Entonces, antes era 200, ahora resulta que es 184.2, el Q sub 1, y el P sub 1 es 31.58. Estamos acá. Aquí están con números ya, ¿no? El E' ya tiene 31.58 y 184.2. Entonces, de esa forma, ¿no? Cuando sube o se aumenta un impuesto, le afecto aquí directamente al precio en la curva de la oferta, ¿no? Y para que se desplace a la izquierda, tiene que ir con signo negativo, ¿no? Entonces, de esa forma, he desplazado la curva de la oferta. ¿Ya? ¿Hasta ahí se entiende, compañeros? ¿Alguna duda? Ya. A ver qué dice el inciso D. Muestre el efecto del impuesto gráficamente. Y aquí está el inciso. ¿Cómo el gráfico del impuesto, dice, ¿no? Entonces, lo que estaba en equilibrio, como sube el precio por efecto del impuesto, la curva se desplaza a la izquierda y entre el precio del ofertante al precio que se vende con impuesto, hay una brecha, ¿no? Esa es la diferencia entre este punto azul, P1, y este punto rojo, P2, ¿no? Entonces, la parte del punto de equilibrio para arriba es lo que pagan los compradores y la parte del punto de equilibrio para abajo es lo que pagan los productores, ¿no? Ese 10% se distribuye de esas dos formas. Y aquí dice, ¿cuánto paga el consumidor y cuánto paga el productor? Entonces, justamente hay que calcular esos dos segmentos, ¿no? Entonces, nada más hacemos la diferencia que hay acá. 31.58 es el nuevo punto de equilibrio. El antiguo punto de equilibrio estaba en 30 y ahora tengo que calcular para esta cantidad 184.2 del nuevo punto de equilibrio, cuánto es el precio en la curva de oferta antigua. ¿No ve? Entonces puedo calcular y resulta que es 28.42. Haciendo la diferencia de arriba paga el consumidor y la diferencia de abajo paga el productor. En este caso son similares, ¿no? 1.58 paga el consumidor y 1.58 paga el productor también. Y la diferencia entre los dos va a ser 1.58 por 2, 3.16. Ese es el efecto del impuesto, 3.16 en este caso. ¿Ya? Entonces, el impuesto entre productores y consumidores tiene un efecto de 3.16. Antes de ese impuesto era cero ese efecto, ¿no ve? Pero ahora que hay el impuesto, hay esa diferencia, 3.16.
¿ya? 1,58. De eso pagan los consumidores y 1,58 pagan los productores, ¿ya? Esa es la respuesta del inciso E. El inciso F dice, calcule el nuevo punto de equilibrio si otro proyecto introduce 10 toneladas de Q al mercado. Entonces, vámonos acá. Igual, entonces, como está afectando a la producción, ¿no ve? A la curva de la oferta. Los ofertantes, bueno, entre los ofertantes aparece un nuevo ofertante que introduce 10 toneladas al mercado, ¿no? Con su nuevo producto. Entonces, en este caso, tengo que sumar a la curva de la oferta, le sumo esas nuevas 10 toneladas. Q sub 0 igual va a ser 10P menos 100 más 10, las 10 toneladas, ¿no? En cantidad se está incrementando, ¿no? Entonces, tengo una nueva curva, ¿no es cierto? Y va a ser Q sub O, va a ser 10P menos 100 más 10 va a ser 90, ¿no? Va a ser menos 90 y esa va a ser mi nueva curva de oferta, ¿no? Entonces, nada más hago intersecto la nueva curva de oferta o prima con la curva de la demanda, Q de 500 menos 10P. Entonces, igualo ambas ecuaciones y calculo un precio de 29.5. Entonces, resulta que el precio del nuevo punto de equilibrio es 29.5, antes era 30, ¿no ven? Ahora has rebajado a 29.5. Y para una cantidad, en este punto de equilibrio, la nueva cantidad va a ser 205. Entonces, la cantidad que se produce ahora ha aumentado a 205, ¿no? Se ha desplazado el punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque hay más oferta en el mercado. Ha aparecido un nuevo oferente que ha aumentado 10 toneladas en cantidad en ese mercado y por ese efecto ha rebajado el precio, porque hay más oferta. Se puede escoger de más lugares, seguramente, ¿no? Entonces, el precio disminuye. ¿Ya? Entonces, de esa forma, afecto también la curva de la oferta y calculo el nuevo punto de equilibrio. ¿Ya? Bien. Y finalmente, hasta ahí, a ver, ¿hay alguna pregunta? Jóvenes, ¿hay alguna pregunta? Respondan, por favor. Ronaldo, ¿todo está ok? Sí, ingeniero. Muy bien. Janina. Janina, ausente. Sí, no, se entiende, hija. Ya. Kevin. Se entiende, Inge. Ya, ok. Ok. Ya. Muy bien, hasta ahí digamos la parte práctica y finalmente hay estos conceptos que un poquito ya lo hemos visto, ¿no ve? ¿Qué es un bien normal? ¿Qué es un bien inferior? ¿Qué es un bien sustituto? ¿Qué es un bien complementario? ¿Ya? Entonces ustedes van a estudiar todo esto y les voy a poner una práctica en el Classroom, ¿no? Entonces, y ahí van a poder hacer todos los ejercicios numéricos que hemos hecho, van a poder resolverlos. Pero háganlo, ¿qué se llama? De manera consciente para poder entender, de manera que en el examen se van a dar cuenta que es elemental todos los cálculos que se hacen. ¿O les parece difícil? ¿Qué les parece hacer esos cálculos? Es muy complicado resolver dos ecuaciones, intersectar dos ecuaciones lineales, nada del otro mundo, ¿no ve? Ya, entonces eso les voy a poner en la práctica, ¿no?
y les voy a aumentar para que calculen el excedente del consumidor, que va a ser el triangulito que está aquí abajo. El excedente del productor va a ser el triangulito que va extendiendo la línea corta acá. La disponibilidad a pagar, que todo va a ser el trapecio desde esa punta hasta el punto de equilibrio hasta abajo, toda esa área, es la disponibilidad a pagar. Y el costo total de producción, que va a ser todo lo que está debajo de la curva de producción, ¿no ven? Esa área. Eso más les voy a aumentar en la práctica para que ustedes puedan resolverlo y darse cuenta que no es nada del otro mundo. Esto es una clase de microeconomía nada más en la carrera de economía. Entonces ustedes fácilmente se pueden ubicar ya con la base matemática que tienen, con seguridad pueden entrar a la carrera de economía y automáticamente van a captar estos detalles, ¿no? Ok, compañeros, entonces hasta ahí la clase de hoy. Les voy a poner una práctica en el Classroom. Hasta la siguiente semana, hasta el siguiente martes, ¿ya? Vamos a hacer unos 2 o 3 ejercicios, vamos a hacer. Ejercicios típicos, tipo, que no sean nada complicados, nada del otro mundo, para que se entienda. ¿Ya? Ahora, respecto del sábado, tengo también clases de proyecto de grado, ¿no? Y los compañeros de proyecto de grado me han pedido que sea virtual el sábado. Entonces, eso quería consultarles a ustedes si también están de acuerdo en pasar virtual el sábado, para así acomodarnos al horario. Sí, Inge. Yo quisiera que Inge, todos se manifiesten. estaría bien las clases ¿Están de acuerdo? virtuales. Yo estoy de acuerdo, Sí, que pero no sí. sé si podríamos grabar la clase también, ingeniero, y subirlo a Classroom. Eso, yo quisiera preguntaros, por eso les dije al principio, si alguien puede grabar. Juan Carlos, tal vez tú puedes grabar la clase. ¿Tienes los medios? Juan Carlos dice, no, dice, ¿no es cierto? Lo siento, dice. ¿Quién puede grabar? Creo que algunos celulares tienen esa opción. ¿Nadie puede grabar? ¿O cómo se puede grabar estas clases virtuales? Porque con el Meet, lamentablemente no te permite. En el otro sistemita sí se puede, ¿no ves? Cada 20 minutos. Pero creo que ya lo han restringido también y después de 20 minutos tienes que esperar como media hora y recién te permite volver a grabar la siguiente etapa, ¿no? Ya no es como antes. Entonces, por eso está más complicado grabar. Pero hay una forma en los celulares. Algunos de los compañeros en otra materia han logrado grabar. Pues, Sí, adelante. ingeniero, yo estoy grabando la clase. ¿Les puedo compartir